Buenas tardes a todos y a todos los hermanos presentes en ese centro de estudio gráfico, a todas y a todos aquellos que están conectados a través del Zoom y que posteriormente verán esta videotransmisión a través del grupo de WhatsApp y de las redes sociales. El día de hoy, continuando con el estudio del cuerpo emocional o astral, en esta quinta sesión vamos a ver los capítulos 10, 11 y 12. El primero de ellos se denomina sueños, el 11 se denomina continuidad de la conciencia y el número 12 se hace llamar la muerte y el elemental del deseo. Voy a iniciar yo con la lectura de la primera hoja. Ya conocen la mecánica, voy a ir concediendo el uso de la palabra a los hermanos del centro de estudios. ¿Mande? Ahorita al final. Ok, entonces, y vamos a ir concediendo el uso de la palabra posteriormente a los hermanos de aquí, del centro de estudios, y los que están conectados a través del Zoom, para que vayamos todos siendo parte de esta lectura. Si hay alguien que tenga una duda, una aclaración, pueden levantar la mano los que están en el Zoom, o los hermanos de aquí del centro de estudio. Nos vamos a ir deteniendo para efecto de que si alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario, con todo gusto. Bueno, voy a empezar y dice así la lección 10, que se hace llamar los sueños. Conciencia y actividad en el plano astral es una cosa. El recuerdo del cerebro de tal conciencia y actividad astrales es algo muy diferente. Recordar o no en el plano físico en manera alguna afecta la conciencia del astral, ni la capacidad de actuar con perfecta facilidad y libertad en cuerpo astral. En efecto, no solo es posible, sino que es muy corriente que una persona actúe libre y útilmente en su cuerpo astral durante el sueño del físico, y que al volver a no tenga el menor recuerdo del trabajo astral al cual ha estado dedicado. La falta de continuidad de conciencia entre la vida física y la astral puede ser debida a falta de desenvolvimiento del cuerpo astral o consecuencia de no poseer un puente etérico adecuado entre la materia de ambos cuerpos. El cuerpo es un tejido de materia atómica tupidamente entretejida, por el cual pasan las vibraciones. Este tejido es la causa del momento de inconsciencia que, como un velo, se interpone entre dormir y despertar. La única manera de recordar la vida astral con el cerebro, la única manera de recordar la vida astral con el cerebro físico es poseer un cuerpo astral suficientemente desarrollado y haber despertado los chakras etéricos, una de las funciones de los cuales es traer fuerzas del astral al etérico. Además, ha de estar en actividad el cuerpo pituitario, el cual enfoca las vibraciones astrales. Algunas veces, al despertar, uno siente que ha experimentado algo de lo cual nada recuerda. El sentimiento indica que ha habido conciencia astral. Aunque el cerebro no sea lo suficiente receptivo como para registrar el hecho. Otras veces, el hombre, en su cuerpo astral, consigue hacer una impresión momentánea en el doble etérico y en el cuerpo denso, lo cual da un recuerdo vívido de la experiencia astral. Voy a conceder el uso de la palabra a mi hermano Alberto aquí en el centro de estudios. Por favor, con voz pausada y con cierto volumen para que nos escuchen nuestros hermanos. Esto se hace a veces deliberadamente cuando ocurre algo que la persona siente la necesidad de recordar en el mundo físico. Tal recuerdo, ordinariamente, se borra pronto y no se puede recuperar. Los esfuerzos para recordarlo
causan fuertes vibraciones en el cerebro físico que se sobreponen a las delicadas vibraciones astrales y, en consecuencia, hacen más difícil recordarlas. Por otra parte, ciertas ocurrencias hacen tan vívida impresión en el cuerpo astral que llegan a grabarse en el cerebro físico por medio de una especie de repercusión. En otros casos, una persona conseguirá grabar nuevos conocimientos en el cerebro físico sin poder recordar dónde y cómo los ha adquirido. Casos como estos ocurren a muchas personas. Por ejemplo, se encuentra de pronto la solución de un problema que antes parecía insoluble, o se aclara una cuestión antes oscura. Tales casos se pueden tomar como indicaciones de que avanza la organización y la actuación del cuerpo astral, aunque el físico sea todavía solo parcialmente receptivo. En los casos en el que el cerebro físico responde, se tienen sueños vívidos, razonables y coherentes, como ocurre de tiempo en tiempo a muchas personas. A pocas personas les interesan, mientras se encuentran en el cuerpo astral, que el cerebro físico recuerde o no. 9 de cada 10 tienen pocas ganas de volver al cuerpo físico. Al volver del astral, se sienten como constreñidos, como si estuvieran envueltos en una espada y gruesa capa. En una pesada y gruesa capa. La vida en el astral es tan gozosa que la física, en comparación, parece no ser vida. Muchos consideran el retorno diario al cuerpo físico como el retorno a la rutina del trabajo cotidiano. Por cierto, que no sienten desagrado, pero no lo harían si no estuvieran obligados a ello. Muchas gracias. Sí. Voy a concederte el uso de la palabra a mi hermano Cristóbal, con voz pausada, por favor, y con cierta modulación. Con el tiempo, como en el caso de personas altamente desarrolladas y avanzadas, se construye el puente etérico entre los mundos astral y físico, y entonces se establece una perfecta continuidad de conciencia entre la actividad astral y la física. Para tales personas, la vida deja de estar compuesta de días que se recuerdan y noches de olvido. Viene a ser, en cambio, el todo continuo, año tras año, de conciencia ininterrumpida. Algunas veces, una persona que normalmente no recuerda su vida astral, puede sin intención, por accidente o por enfermedad, o también intencionalmente mediante ciertas prácticas, salvar el vacío entre la conciencia física y la astral. De manera que, desde ese momento, su conciencia será continua y el recuerdo de su actividad durante las horas del sueño será perfecto. Naturalmente, antes de esto, ha de haber desarrollado plena conciencia en el cuerpo astral. Lo repentino es meramente el acto de rasgar el velo entre el astral y el físico, no en el descubrimiento del cuerpo astral. La vida durante el sueño puede ser modificada considerablemente como consecuencia directa del desarrollo mental. Todo impulso enviado por la mente al cerebro físico ha de pasar por el cuerpo astral. Como la materia astral responde a vibraciones mentales mucho mejor que la materia física, el efecto producido en el cuerpo astral es en proporción más pronunciado. De manera que cuando la persona ha adquirido el dominio de la mente, es decir, ha aprendido a dominar la acción del cerebro, a concentrarse, a pensar cuando y como quiera, se producirá un cambio correspondiente en su vida astral. Si trae el recuerdo de su actividad allí al cerebro físico, sus sueños serán vívidos, bien sostenidos y razonables y hasta instructivos. En general, cuanto más entrenado esté el cerebro físico a responder a las vibraciones del cuerpo mental, más fácil es establecer el puente entre el sueño y el despertar. El cerebro debe ser un instrumento más y más obediente del hombre bajo los impulsos de la voluntad. Muchas gracias. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna aportación? ¿Todo bien? Okay. Bueno, voy a concederte la palabra a mi hermano Ricardo Talancón para que nos ayudes, por favor. Soñar ocurrencias corrientes no entorpece el trabajo astral, porque tales sueños ocurren en el cerebro físico,
mientras el verdadero hombre está aprendiendo a otros trabajos. No importa realmente lo que el cerebro físico haga, con tal que se mantenga libre de pensamientos indeseables. Una vez iniciado un sueño, usualmente no se puede cambiar el curso del mismo, pero la vida durante el sueño se puede regular indirectamente en medida considerable. Aquí vamos a leer algo muy importante que incluso lo pusimos en negritas. ¿Sí? Es especialmente importante que el último pensamiento, al quedar dormido, sea de índole noble y elevada, pues ello da la nota que determina en gran parte la naturaleza de los sueños que seguirán. Un pensamiento malo o impuro atrae influencias malas o impuras y criaturas del mismo carácter, que reaccionan contra los cuerpos astral y mental y tienden a despertar deseos bajos y terrenos. Por otra parte, si la persona queda dormida con su pensamiento fijo en cosas elevadas y santas, automáticamente atraerá a su alrededor elementales creados por esfuerzos similares de otros. En consecuencia, sus sueños serán elevados y puros. Después de las negritas, y como en este libro tratamos principalmente del cuerpo astral y de los fenómenos estrechamente vinculados al mismo, no es necesario que nos ocupemos en detalle del tema algo extenso de la conciencia del sueño. No obstante, a fin de mostrar la parte que desempeña el cuerpo astral mientras dormimos, será útil un muy breve delineamiento de los factores principales que concurren a producir los sueños. A los estudiantes que deseen hacer un estudio detallado de este tema, se les recomienda el excelente libro de texto Sueños, por Ledbetter, del cual hemos extractado los datos siguientes. Ok, continúe, mi hermano. Ese libro se lo vamos a proporcionar el día de hoy en el grupo, por si quieren. Adelante, mi hermano, continúe, por favor. Los factores que intervienen en la producción de los sueños son: 1. El cerebro físico inferior, con su semiconsciencia infantil y el hábito del mismo a expresar todo estímulo en forma pictórica. 2. La parte etérica del cerebro, por la cual pasa una incesante procesión de cuadros sin conexión entre sí. 3. El cuerpo astral, palpitante con turbulentas oleadas de deseo y de emoción. 4. El ego en el cuerpo astral, el cual puede encontrarse en cualquier estado de conciencia, desde la insensibilidad casi completa hasta el dominio absoluto de sus facultades. Al dormirse la persona, el ego se recoge más en sí mismo y deja que los cuerpos, más libres que de costumbre, sigan su propio camino. Tales cuerpos son, en primer lugar, más susceptibles a las impresiones de afuera que en otros momentos. En segundo lugar, poseen conciencia propia muy rudimentaria. Por lo tanto, existe amplia razón para que se produzcan sueños y para que el cerebro físico recuerde confusamente experiencias de los demás cuerpos durante el sueño. Tales sueños confusos pueden ser debidos, a una serie de cuadros desconectados e imposibles transformaciones producidas por la acción automática, sin sentido, del cerebro físico inferior. Gracias. Ese es el primer sueño, esa primera característica de los sueños confusos. Para los hermanos que nos acompañan por primera vez, la palabra ego en la teosofía no es la personalidad que conoce la psicología. Ego significa yo, y para la teosofía el ego es el yo superior, o sea, el alma. Para que no se vayan a confundir cuando vean la palabra ego, ego en términos teosóficos significa el yo superior, Atma, Buddhi y Manas, o sea, tres características del alma. Y la personalidad o cuaternario inferior es el no yo o el yo inferior,
que la psicología ha empleado malamente este término de ego para referirse a la personalidad, pero en realidad el ego, en términos teosóficos, significa el yo superior. Ok, entonces mi hermano Ricardo nos hizo el favor de dar la primera descripción de por qué se producen los sueños confusos. Nos dice la primera característica, que es una serie de cuadros desconectados e imposibles transformaciones producidas por la acción automática sin sentido del cerebro físico inferior. Mi hermano Mario nos va a ayudar con las siguientes características, por favor. Gracias. A una corriente de pensamiento causal, venida por la parte etérica del cerebro. 3. A la siempre inquieta oleada del deseo terreno, actuando por medio del cuerpo astral y probablemente estimulada por influencias astrales. 4. A un intento imperfecto del ego, todavía no desarrollado, a dramatizar. 5. A la mezcla de varias de tales influencias o de todas ellas. Vamos a describir brevemente los diversos elementos que entran en cada clase de estos sueños. Ok. Aquí vimos por qué tenemos sueños confusos y a continuación vamos a ver los diversos elementos que entran en cada clase de sueños. O sea, las 5 características anteriores fue por qué se producen esos sueños confusos. Estamos viendo que no estamos muy desarrollados en el ámbito astral. Nos da una descripción de por qué tenemos esos sueños confusos y ahora el autor hace una clasificación, fíjense tan interesante, de los sueños. Y primeramente vamos a ver los sueños del cerebro físico. Entonces, continúa mi hermano, por favor. La primera clasificación. Sueños del cerebro físico. Durante el sueño, el ego cede por un tiempo el controlador del cerebro. El cuerpo físico posee un cierto grado de conciencia vaga propia. Además, está el conjunto de conciencia de las células individuales del mismo cuerpo. El dominio de la conciencia física sobre el cerebro es mucho más débil que el del ego. En consecuencia, los cambios puramente físicos afectarán al cerebro en medida mucho mayor. Ejemplos de tales cambios físicos son irregularidad de la circulación de la sangre, indigestión, calor y frío, etc. La vaga conciencia física posee ciertas peculiaridades a saber. A. Es en gran parte automática. B. Es al parecer incapaz de captar una idea, salvo en la forma en que ella misma sea la actora. En consecuencia, todos los estímulos, provengan de dentro o de fuera, son inmediatamente traducidos en imágenes perceptibles. Esas son las peculiaridades de la conciencia física. Continúa, mi hermano. C. Es incapaz de captar ideas abstractas o recuerdos como tales, sino que enseguida las transforma en percepciones imaginarias. D. Toda dirección local de pensamiento deviene para ella un transporte especial real. Por ejemplo, un pensamiento transeúnte sobre China transportará instantáneamente la conciencia a la China. No tiene poder para juzgar el orden consecutivo, ni el valor, ni la verdad objetiva de los cuadros que aparecen ante ella. Los toma tal como los ve y nunca se sorprende de lo que ocurre, por incongruente o absurdo que sea. Está sujeta al principio de asociación de ideas, en consecuencia, imágenes, sin otra conexión que el hecho de representar sucesos ocurridos cerca uno de otro en tiempo, se mezclarán en inextricable confusión. F. Es singularmente sensitiva a las más ligeras influencias externas, tales como sonidos y contactos. G. Magnifica y deforma tales influencias a un grado casi increíble, de manera que el cerebro físico es capaz de crear suficiente confusión y exageración como para que se le atribuyan muchos, aunque no todos, fenómenos de los sueños. Ahora el punto número 2. Así es. Esos fueron los sueños del cerebro físico. Ahora vamos a ver la segunda clasificación, los sueños del cerebro etérico. Y para que nos ayude con esa, muchas gracias mi hermano, para que nos ayude con esa segunda clasificación,
de los sueños del cerebro etérico, vamos a concederle el uso de la palabra a mi hermana Gauri para que nos ayude, por favor, con esta exposición de los sueños del cerebro etérico, por favor. Ok, número 2. Sueños del cerebro etérico. El cerebro etérico es, durante el sueño del cuerpo, aún más sensible a las influencias de afuera que durante la conciencia despierta ordinaria. Mientras la mente está activa, tiene el cerebro ocupado, de manera que éste es prácticamente impenetrable a los continuos choques de afuera. Pero en el instante en que el cerebro queda ocioso, empieza a pasar por él mismo la corriente del caos inconsecuente. En la inmensa mayoría de la gente, los pensamientos que fluyen por su cerebro no son, en manera alguna, pensamientos propios, sino fragmentos arrojados por otros. Sí, continúe, por favor, mi hermano. Okay. En consecuencia, durante el sueño especialmente, cualquier pensamiento ambulante que encuentre en el cerebro del durmiente, algo congruente a sí mismo es tomado y apropiado por el cerebro, iniciando así un completo tren de ideas. Con el tiempo, éstas se desvanecen y empieza a fluir de nuevo la corriente desconectada y sin objeto. Un punto que se ha de notar es que, como en el actual estado de evolución del mundo, es probable que haya más pensamientos malos que buenos flotando alrededor. Una persona con el cerebro no regulado está abierta a toda clase de tentaciones, lo que se evitaría si la mente y el cerebro se mantuvieran bajo control. Aun cuando una persona que no sea el durmiente corte tales corrientes de pensamiento por un esfuerzo deliberado de voluntad sobre el cerebro etérico del durmiente, el cerebro de éste no queda completamente pasivo, sino que empieza lento y soñoliento a desarrollar cuadros por sí mismos tomados del depósito de recuerdos del pasado. Muchas gracias, mi hermana, por tu intervención. Esto es los sueños etéricos. Entonces ya vimos que tenemos quizás teníamos una vaga concepción de los sueños, pensamos que los sueños nada más eran esos estados de inconsciencia, pero hay sueños desde el punto de vista del cuerpo físico, en el cuerpo etérico, y a continuación vamos a ver los sueños astrales. Por eso, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado que sueñan que están soñando. Sí. A mí me ha pasado que sueño que estoy soñando y despierto y digo, o sea, pero es precisamente cuando empiezas a despertar de esos sueños. Quizás estabas en un sueño astral, despiertas al sueño etérico y ya cuando te incorporas a la conciencia física es cuando ya regresas. Entonces, a veces nos ha sucedido eso, o que en el sueño, a veces yo he soñado sueños tramposos de que me quieren cobrar y, al cabo que este es un sueño, ahí nos vemos. O sea, ya empiezas a desarrollar o a veces cuando estás en peligro, no, pues esto es un sueño, ahí nos vemos, o sea, pero ya tú tienes conciencia dentro del sueño, por eso son estas subdivisiones de los sueños físicos, como son los que la mayoría de las personas tienen, los etéricos, y ahorita vamos a ver los más interesantes, los sueños astrales. Y para esto, vamos a concederte la palabra a mi hermana Vianey, por favor. Sí, gracias. Sueños astrales. Estos son simplemente lo que el cerebro físico recuerda de la vida y actividades del cuerpo astral, mientras el físico duerme, a los cuales ya nos hemos referido en páginas precedentes. En el caso de una persona regularmente bien desarrollada, el cuerpo astral puede alejarse sin molestia a distancia considerable del físico. Puede traer impresiones más o menos precisas de los lugares que ha visitado o de las gentes que haya encontrado. De cualquier manera, como ya se ha dicho, el cuerpo astral es siempre muy impresionable a cualquier pensamiento o sugestión que implique deseo o emoción. El carácter de los deseos que despertarán más pronta respuesta dependerá naturalmente
del desenvolvimiento de la persona y de la pureza o tosquedad de su cuerpo astral. Continúe, por favor, mi hermano. El cuerpo astral es siempre susceptible a las influencias de corrientes de pensamiento ambulantes. Cuando la mente no lo controla, recibe constantemente estímulos de afuera y responde ansiosamente a los mismos. Durante el sueño es influenciado mucho más fácilmente. En consecuencia, un hombre que, por ejemplo, haya dominado el deseo físico que antes sentía de alcohol, al punto que mientras despierto siente repugnancia hacia el mismo, puede soñar frecuentemente que bebe y que el sueño y en el sueño sentir placer. Durante el día, el deseo del cuerpo astral estará bajo el dominio de la voluntad, pero al sentirse libre en el sueño, el cuerpo astral queda en cierta medida fuera del dominio del ego y responde probablemente a la influencia astral externa, y el viejo hábito se afirma. Esta clase de sueños probablemente es común en muchos que tratan seriamente de someter su naturaleza emocional al dominio de la mente. Puede ocurrir también que un hombre haya sido borracho en su vida, en una vida anterior, y posea todavía en su cuerpo astral alguna materia traída al mismo por las vibraciones grabadas en el átomo permanente por la borrachera. Aunque esta materia no ha sido vivificada en esta vida, durante el sueño, como el controlador del ego es débil, puede responder a las vibraciones externas de la bebida y el hombre soñar que bebe. Tales sueños, una vez se comprenden, no debieran causar perturbación. Sin embargo, se han de tomar como advertencia de que es posible todavía que el ansia de beber se despierte. Ok. ¿Ya vieron la importancia de la clasificación de los sueños? Que los vicios no están arraigados solamente al cuerpo físico, sino que este proceso de purificación es en cada vehículo. Entonces aquí en este sueño del cuerpo astral nos da el claro ejemplo de que aunque una persona ya domine el vicio del alcohol, mientras está con la conciencia de vigilia o está despierto, al momento de que el cuerpo físico se desconecta de los vehículos astrales y del ego, pues esta persona puede tender a hacer esas actividades que todavía le gustan, aunque cuando esté despierto se reprima, se controle. Entonces vamos a ver a continuación los sueños del ego o los sueños del alma, del yo superior. Ya vimos que por eso este capítulo se denomina los sueños físicos, los sueños etéricos, los sueños a nivel astral, y a continuación vamos a ver los sueños a nivel del ego o a nivel del yo superior, del alma. Dice así: a medida que se desarrolla la naturaleza del cuerpo astral, cambia mucho, pero más cambia el ego. El hombre real que mora en él, o sea, en el ego, en el yo superior, mientras el astral no es más que una nebulosa flotante, el ego está casi tan dormido como el físico, insensible a las influencias de su propio plano, aunque en tal caso llegue al mismo alguna idea perteneciente a su plano. Como su dominio de sus vehículos es casi o totalmente nulo, será incapaz de grabar tal idea en el cerebro físico. Al dormir, uno puede encontrarse en cualquier grado de conciencia entre la completa inconsciencia y la plena conciencia astral, o sea, oscilar. Se ha de tener en cuenta que, como hemos dicho antes, no obstante la posibilidad de tener importantes experiencias en los planos superiores, el yo superior, ego o alma, puede ser incapaz de grabarlas en el cerebro físico. Por lo tanto, no habrá recuerdo alguno, o si lo hay,
será muy confuso. Las características principales de la conciencia y de las experiencias del yo superior, la recuerde o no el cerebro, son las siguientes. Estas son las características de la conciencia y de las experiencias del ego o el yo superior. Y aquí nos aclara, la recuerde o no el cerebro, pero estos son las personas, aquí nos va a dar la clasificación de cómo se va a ir desarrollando en torno a las personas conforme van evolucionando. 1, dice, la medida de tiempo y espacio del ego, o sea, del yo superior, del alma, aclaro, es tan completamente diferente de la que emplea mientras esté despierto, que es casi como si no hubiera ni tiempo ni espacio para él. Se sabe de muchos casos que en pocos instantes, tal como medimos el tiempo, el yo superior o el ego tiene experiencias que parecen durar muchos años. Suceso tras suceso se desarrolla en pleno y circunstancial detalle. Segundo, el ego o el yo superior posee la facultad o el hábito de dramatización instantánea. Así, un sonido o contacto físico puede llegar al ego, no por conducto del mecanismo nervioso usual, sino directamente y en una fracción de segundo, aún antes de que llegue al cerebro físico. Esa fracción de segundo es suficiente para que el ego construya un drama o serie de escenas que culminen en una ocurrencia que despierte al cuerpo físico. El cerebro confunde el sueño subjetivo con el suceso objetivo y se imagina haber vivido, en realidad, las ocurrencias del sueño. Sin embargo, este hábito parece ser peculiar a egos relativamente poco desarrollados en cuanto a espiritualidad. A medida que el ego avanza espiritualmente, se eleva por encima de los graciosos juegos de la niñez. El hombre que ha alcanzado continuidad de conciencia está tan ocupado en el trabajo de los planos superiores que no gasta energía en tales dramatizaciones. En consecuencia, no experimenta esa clase de sueños. 3. El ego posee también hasta cierto punto la facultad de previsión. Es a veces capaz de percibir por adelantado sucesos que van a ocurrir, mejor dicho, que pueden ocurrir, si no se toman medidas para impedirlo, lo cual graba en el cerebro físico. Se conocen muchos casos de tales sueños proféticos o de advertencia. En algunos casos se atiende la advertencia, se toman las medidas convenientes y lo previsto se modifica o se evita enteramente. 4. Al aparecer el ego, mientras está fuera del cuerpo, durante el sueño, piensa en símbolos. Una idea que en nuestro plano necesitamos muchas palabras para expresarla. La comprende perfectamente mediante una sola imagen simbólica. Si tal pensamiento simbólico se recuerda estando despierto del cerebro, la mente será capaz de expresarlo en palabras, o llegará meramente como símbolo, sin interpretación, y causará confusión. En sueños de esta naturaleza parece que cada persona tiene usualmente su sistema de símbolos propio. Así, agua puede significar dificultad en puerta, perlas pueden ser indicación de lágrimas y así por el estilo. Si uno desea tener sueños útiles, es decir, obtener en conciencia de vigilia el beneficio de lo que el ego aprenda durante el sueño, hay cierto proceso a seguir. En primer lugar,
es esencial que la persona forme el hábito de concentración sostenida durante su conciencia ordinaria de vigilia. El hombre que domina en absoluto sus pensamientos sabrá exactamente y en todo momento en qué está pensando y por qué. Notará también que el cerebro, así entrenado para escuchar las indicaciones del yo superior, del ego, se mantendrá en silencio cuando no se use y se negará a reaccionar o recibir las corrientes del océano de pensamiento que lo rodea. De esta manera, no hay probabilidad de recibir influencias de los planos superiores, pues la percepción es más aguda y el juicio más exacto que en el plano físico. No hay para qué decir que el hombre ha de haber dominado completamente, por lo menos, sus pasiones bajas. Voy a concederte el uso de la palabra, mi hermano Alberto, para que continúes, por favor, en esta. Mediante un acto muy elemental de magia, el hombre puede cerrar su cerebro etérico a la avalancha de pensamientos que le lleguen de afuera. Para ello, al acostarse para dormir, visualiza su aura, queriendo fuertemente que la superficie de la misma se convierta en un escudo o concha que lo proteja de influencias externas. La materia áurica obedecerá a su pensamiento y formará la concha. Esta medida es de apreciable valor para el fin deseado. Ya se ha dicho cuán importante es tener, al quedar dormido, el pensamiento fijo en algo noble y elevado. Es una cosa que deben practicar quienes deseen llegar a controlar sus sueños. Será útil agregar que los términos hindúes para los 4 estados de conciencia son Yajat, que es la conciencia ordinaria mientras se está despierto; Svapna, es la conciencia de sueño, actuando en el cuerpo astral y capaz de grabar sus experiencias en el cerebro; Sushupti, es la conciencia actuando en el cuerpo mental, incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro; Turuya, es un estado de trance, la conciencia actuando en el vehículo údico, tan alejada del cerebro que no puede ser recuperada por medios externos. Sin embargo, hasta ahí, perdón. Vamos a repasar, perdone mi hermano que te interrumpa. Vamos a repasar brevemente estos términos hindúes para los 4 estados de conciencia. Estamos hablando de los sueños en el ego, no, para regresar al punto. Entonces, estos 4 de estados de conciencia es muy importante, por eso están en cursivas y en negritas. Son términos hindúes para describir esos 4 estados de conciencia. Ustedes recordarán que el ego o el yo superior es ese estado de conciencia en el que se encuentra impregnado por 3 características: Atma o voluntad espiritual, Buddhi o intuición, y Manas superior o mente superior. Abajo del yo superior o ego, ustedes sabrán que está el hombre constituido a través del cuaternario inferior o de la personalidad o del no yo, del yo inferior, conformado por la mente inferior, por el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Entonces, los planos y los cuerpos, ustedes ya saben que son estados de conciencia. No están limitados por el tiempo ni el espacio. Sin embargo, aquí nos hace una clasificación de los 4 estados de conciencia principales. El primero se denomina Jagrat, que es la conciencia ordinaria mientras está despierto, lo que se conoce como el estado de vigilia. Svapna es la conciencia de sueño actuando en el cuerpo astral y capaz de grabar sus experiencias en el cerebro. Ya lo vimos que en el sueño astral, si esa persona tiene un buen puente construido a través de materia etérica, puede grabar esas experiencias en el cerebro físico. Si hay un puente o esos chakras etéricos y esos chakras astrales no están debidamente afinados, sincronizados, estas personas, aunque actúen en el cuerpo astral,
no pueden registrar esas experiencias en el cerebro físico, o debido a una perturbación del cerebro físico de las células también es imposible que se registren esas experiencias. El tercer estado de conciencia, Sushupti, es la conciencia actuando en el cuerpo mental, pero incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro. Ojo, como un cuerpo está sobrepuesto sobre otro, así como cada plano, ustedes recordarán que para que haya la conciencia plena del cuerpo astral al cuerpo físico, ya lo dijimos aquí, tiene que haber un puente con el cuerpo etérico. Entonces, en consecuencia de ello, para que esta conciencia de Sushupti, que es la conciencia actuando en el cuerpo mental, pero dice incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro. Porque ese tercer estado, Sushupti, que es la conciencia actuando en el plano mental inferior, ¿por qué creen que es incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro? Porque hay un puente no muy bien sólido, no muy bien construido entre el cuerpo mental y el cuerpo astral. Y en consecuencia de ello, como no hay un buen puente, no se puede transmitir al cuerpo etérico y este no lo puede transmitir al cuerpo físico. Por eso dice que ese estado, Sushupti, es incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro, así como el estado anterior es incapaz de grabarlos en el cerebro, pero a nivel astral, porque el cuerpo etérico y el cuerpo astral no hay un buen puente. Aquí en este tercer estado, Sushupti, no hay un buen puente, repito, entre el cuerpo mental y el cuerpo astral. Y el cuarto estado, Truya, dice, es un estado de trance. La conciencia actuando en el vehículo búdico, ya repetimos que el alma se compone de tres aspectos: Atma, que es voluntad espiritual, Buddhi o intuición, y Manas, el vehículo mental. Entonces, este estado Turudya es ya un estado muy elevado, más allá de la mente. En ese estado la conciencia actúa en el vehículo búdico o intuicional. Dice, tan alejada del cerebro que no puede ser recuperada por medios externos. Entonces, aunque aquellas personas que ya hayan desarrollado plenamente su cuerpo intuicional, su cuerpo búdico, más allá de la mente, esta materia búdica o intuicional es tan sutil, es tan refinada, que por medios ordinarios, aquí es la salvedad, no se pueden registrar en el cerebro físico por medios externos. Mediante el proceso de las iniciaciones planetarias, lo que se busca es integrar todos los cuerpos uno con uno para que de arriba hacia abajo se dominen los cuerpos, no de abajo hacia arriba, como es lo que estamos viendo ahorita. Aquí el factor determinante es el cerebro, como ustedes ya vieron. Si el cerebro actúa bien, si el cerebro está funcionando correctamente, está bien oxigenado, está bien nutrido, pero no existe un buen puente a nivel etérico, pues este primer estado es lo que se manifiesta, que actúa en el cuerpo astral, y es capaz de grabar sus experiencias en el cerebro porque si hay un buen puente entre el cuerpo etérico y el astral. En el tercer estado de conciencia, actúa la persona en el cuerpo mental, pero es incapaz de grabar sus experiencias. Y repito, en el cuarto estado, aunque ya está en ese estado de trance, en esa conciencia, está tan alejada que no puede recuperar por medios externos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, mis hermanos, de estos 4 estados? ¿Quedó? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Por qué es más común, más frecuente que la mayoría de las personas recuerden o tengan más vivido un sueño de carácter pesadilla que un sueño reparador, un sueño organizador? O sea, es más común que se acuerden ese tipo de sueños. Ok, nuestro hermano Mario nos está diciendo que por qué las personas recordamos más los sueños nocivos que los positivos. Ok, como ya hemos visto, el cuerpo astral es el cuerpo de las pasiones, de los deseos, desde los más bajos hasta los más sublimes.
si tú recuerdas con más lujo de detalle las pesadillas, es que precisamente tú tienes más materia inferior, más materia baja. Tú estás vibrando esa frecuencia y por eso existe esa conexión más desarrollada con el cuerpo astral. Por eso los sueños eróticos o los sueños violentos tú los vives con mucha intensidad, porque es la baja frecuencia, esos subplanos están más cerca del plano físico, de los niveles físicos del cerebro físico, y en consecuencia de ello, pues se siente que hay gente que hasta suda, gente que llora, muerde los dientes, o sea, porque ese sueño, ese estado, esas experiencias en el nivel astral, llegan a impresionar tanto al cuerpo físico que la persona empieza a vibrar el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque responde pues, con mayor facilidad a esos impulsos. Ese cuerpo físico está más acostumbrado a responder a esas bajas frecuencias que las altas. Obvio, si es una persona que tiene el cuerpo físico y el astral refinado, pues es poco probable que sucedan esas pesadillas. Y si llegaran a suceder, él ya tiene la plena conciencia de elevarse a otro plano más elevado. Porque también a veces se dice que en el nivel del discipulado el maestro prueba al discípulo con ciertas experiencias en el plano astral, de miedo, de terror, y eso va, el discípulo en el sendero poco a poco va dominando esas experiencias, viendo que es un espejismo. Pero eso el maestro ya lo hace conscientemente, pero en el nombre ordinario, tu pregunta es que se viven más intensamente las pesadillas porque estamos más propensos a responder a esas vibraciones en las cuales estamos acostumbrados. ¿Sí? Hasta aquí, mis hermanas del Zoom, ¿tienen hasta aquí alguna duda? Pueden levantar la mano o pueden poner ahí en el chat si tienen alguna duda de estos términos hindúes para los 4 estados de conciencia. Repito, estamos en el tópico de los sueños, en específico los sueños del ego, los sueños del yo superior. Y dentro de esa clasificación, se nos dice aquí que es muy importante al momento de quedar dormido. Aquí nos dice, se nos ha dicho cuán importante es tener al quedar dormido el pensamiento fijo de algo noble y elevado, lo que tú decías, mi hermano, porque si nosotros el último pensamiento es noble y elevado, a ese subplano, a ese nivel lo vamos a encontrar. Si el último pensamiento es de odio, de pereza, de lujuria, de algún otro vicio, pues bueno, es por llamarle así el boleto para el cual tú vas a llegar, ¿no? Tú compraste un boleto para el plano astral, al subplano bajo. Es como si llegaras a una taquilla y te dicen, ¿qué boleto quieres? ¿Clase premier o última clase, no? Pues, si tú dices el que sea, bueno, pues te dan clase baja o clase premier. Entonces, por eso dice cuán importante es que al quedar dormido, el pensamiento fijo en algo noble. Dice mi hermana Gauri que hay que pedir, dice ella, dice que quienes ven noticieros antes de dormir, películas estresantes, etcétera, ¿por qué en astral repetimos lo cotidiano? Por eso que decimos, mi hermana, porque te quedaste en el último pensamiento, sigues con la misma frecuencia vibratoria. Entonces nos dice ella, hay que pedir que al dormir el ser se vaya a planos superiores, a templos de conocimiento. Sí, hay incluso, yo a veces me duermo se pueden poner ustedes a dormir con música de ángeles, se pueden dormir con esencias, como las que ponemos aquí en el centro de estudios. Obvio, con velas es muy peligroso. Yo a veces me duermo con velitas ahí, pero en un lugar seguro. Se pueden dormir ustedes, incluso la ubicación también. Tenemos que dormir al oriente, algunas personas al norte, pero normalmente al oriente o al norte, nunca al occidente, nunca al sur, porque eso influye. Entonces, dice que no eran preguntas, eran contribuciones. Sí, así es, mi hermana. Hay meditaciones guiadas, hay quien incluso nos dice que podemos ir a los retiros etéricos de los maestros a instruirnos sobre estas artes, sobre estas ciencias ocultas,
Ellos hay retiros etéricos de maestros espirituales y tú puedes ir a visitarlos y precisamente aquí es lo que nos hace la contribución la hermana Gauri. Mi hermana Vianey, ¿vamos bien? Todos los hermanos que están aquí comprendemos entonces por qué dice aquí que quien desee llegar a controlar los sueños debe de comprender esos 4 estados de conciencia. ¿Sí? ¿Quedó entonces comprendido? Bueno, muchas gracias. Repito, dice, sin embargo, estos términos se emplean en sentido relativo, y varían según el contexto, o sea, depende del desarrollo evolutivo de cada quien. Por ejemplo, en una interpretación de Gagrad, que Gagrad es el estado de conciencia ordinaria, o sea, la vigilia, nos da un ejemplo de Gagrad, se combinan los planos físicos y astral, de manera que las 7 subdivisiones corresponden a las 4 condiciones de la materia física, ya las 3 amplias divisiones de la materia astral, porque ahí se pegó una disculpa, y a las 3 amplias divisiones de la materia astral mencionadas más adelante. O sea, acuérdense ustedes que las 4 condiciones de la materia física, sólido, líquido, gaseoso y etérico. Y 3 amplias divisiones de materia astral que se van a mencionar más adelante. Ok. Dice, para más amplia elucidación, recomendamos al estudiante la lectura de un libro que se llama Introducción al Yoga. Hay otro libro que también se llama Estudios sobre la Conciencia, y estas son de Annie Besant, en las que se define la conciencia de vigilia, la que estamos viviendo ahorita, como parte de la conciencia total que actúa por medio de los vehículos más externos. Entonces, hoy vamos a agregar como libros complementarios para los que quieran hablar en el tema de los sueños. Ya dijimos el libro de los sueños de Liz Bitter, sueño de introducción al yoga, y también el libro de estudios sobre la conciencia. Estos 2 son de Annie Besant, Introducción al Yoga, Estudio de la Conciencia, y el libro de los sueños es de Charles Webster Leadbeater. Entonces, hasta aquí terminamos el capítulo de los sueños. Vamos a dar inicio con el capítulo denominado La continuidad de la conciencia. Este capítulo está muy interesante. Adelante, mi hermana Gabriel. Quería solo compartirles que hay un ejercicio, se podría decir, que pienso que contribuye a crear ese puente entre los cuerpos para recordar los sueños, principalmente los que ya nos traen beneficio, digamos, de planos superiores para ser utilizados en el cuerpo físico, y es el de tratar de llevar un diario de los sueños. Pues en las mañanas, aparte de que es recomendable al despertar de un sueño no moverse bruscamente, porque entonces ahí como que el encaje del cuerpo astral con el físico, tal vez, no sé, algo causa ahí de una manera que olvidamos inmediatamente los sueños. Por ejemplo, cuando suena nuestro despertador y nos despertamos y nos sentamos en la cama, olvidamos por completo lo que soñamos, y a lo mejor ahí había un mensaje importante de planos superiores. Entonces, lo ideal es como despertar uno de forma tranquila, quedarse ahí un momento como meditando sobre esas últimas imágenes, y si uno las puede escribir, y es increíble, yo comencé a hacerlo, y poco a poco, cada día me era más fácil recordar o hilar de atrás para adelante. De lo último que uno recuerda, se va para atrás y para atrás y para atrás, y comienza como fluye un poco más todos esos recuerdos del mundo astral. Y yo pienso que sí es necesario que uno se mantenga como en ese contacto para poder como utilizar la información, ya que en ese mundo como hay que más libertad, ¿verdad? A lo mejor vamos a lugares que ni siquiera
soñamos en lo físico y pues a lo mejor traemos experiencias que son útiles o de enseñanza para el estado de conciencia física. Únicamente. Muchas gracias, mi hermana, por tu aportación. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sino para continuar en el siguiente capítulo, el denominado continuidad de conciencia, que aquí nos van a dar tips como el que nos estás dando, mi hermana Gauri. ¿Sí? ¿Podemos entonces continuar, mis hermanos? Sí, ¿Todo sí. bien? Ok. Bueno, este capítulo se denomina 11, continuidad de conciencia. Nos va a ayudar con este capítulo para iniciar. Nuestro hermano Alberto, por favor, te voy a conceder la palabra para que nos ayudes. Hemos visto que transferir la conciencia sin solución de continuidad de un vehículo a otro, es decir, del físico al astral y viceversa, es necesario que se desarrolle el vínculo o puente entre uno y otro. La mayoría de las personas no tienen conciencia de tal vínculo, el cual no está vivificado y se encuentra en condición similar a la de los órganos rudimentarios del cuerpo. Estos se desarrollan por el uso. El hombre los pone en función fijando su atención en ellos y empleando su voluntad. Esta pone en libertad y guía a Kundalini, pero si antes no se ha efectuado una purificación preliminar de los vehículos, Kundalini actuará como energía destructiva en vez de vivificadora. Por esto insisten tanto los instructores ocultistas sobre la necesidad de la purificación antes de practicar el verdadero yoga. Una vez que el hombre se ponga en condiciones de ser ayudado a vivificar el vínculo o eslabón, recibirá inevitablemente tal ayuda como cosa natural de quienes buscan siempre oportunidades para ayudar al aspirante empeñoso y abnegado. Un bien hombre se verá saliendo del cuerpo físico, estando despierto y sin romper la continuidad de conciencia, se encontrará libre. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte el uso de la palabra, Cristóbal, para que nos ayude, por favor. Con la práctica, el paso de un vehículo a otro se hace habitual y fácil. El desenvolvimiento de los eslabones llena el vacío entre la conciencia física y la astral, de manera que se establece perfecta continuidad de conciencia. Así el estudiante no solo aprende a ver correctamente en el plano astral, sino que también puede interpretar con exactitud lo visto al cerebro físico. Para ayudarlo en esto, se le enseña a transferir la conciencia sin interrupción, del plano físico al astral y al mental, y luego en sentido contrario. Pues hasta que pueda hacerlo, hay siempre la posibilidad de que su recuerdo se pierda parcialmente o se deforme durante los periodos en blanco, que separan los periodos de conciencia entre los diferentes planos. Una vez que se posee la capacidad perfecta de transferir la conciencia, el pupilo tiene la ventaja de poder utilizar sus facultades astrales, no solo mientras está fuera del físico, sea en sueño o en trance, sino también despierto en el mundo físico. Para que la conciencia vigilia comprenda también la conciencia astral, es necesario haber desarrollado más el cuerpo pituitario y que se haya perfeccionado la cuarta espirilla de los átomos. Además del método para transferir la conciencia de un plano a otro, del mismo plano, por ejemplo, del atómico astral a su plano más bajo del mental. Hay también en otra línea de conexión que puede llamarse atajo atómico. Si nos imaginamos a los subplanos atómicos, astral, mental, etc., colocados lado a lado de una varilla, podemos imaginarnos los demás subplanos de cada plano suspendidos en bucles de los atómicos respectivos. Ensartados en la varilla, cada serie vendrá a ser como un pedazo de cuerda arrollada colgando floja de la varilla. Ok, aquí nos dice que es necesario para que la conciencia de vigilia se desarrolle a nivel astral, haber desarrollado más el cuerpo pituitario y que se haya perfeccionado la cuarta espirilla de átomos. Esta cuarta espirilla de átomos, cuando vimos el curso del cuerpo etérico, vimos el átomo ultérrimo físico. Ese átomo ultérrimo físico, que hay un átomo permanente,
físico, etérico, astral y mental. Este átomo permanente tiene una serie de espirillas, que esas espirillas son precisamente parte de su constitución, y conforme el hombre va progresando, va desarrollando esas espirillas. Ahorita actualmente tenemos desarrollada 3, por eso nos dice aquí que se debe de perfeccionar la 4ª espirilla de esos átomos. Y también nos dice que para transferir la conciencia de un subplano a otro, del mismo plano, o sea, estamos hablando que cada plano tiene 7 subplanos, entonces si yo quiero transferir la conciencia, dice aquí, del atómico astral, que es el subplano más elevado del astral, recuerden ustedes que es sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Aquí nos están diciendo que si queremos transferir la conciencia del subplano atómico del astral al subplano más bajo del mental, que el subplano más bajo del mental sería el sólido. Acuérdense que estos planos del físico, del astral, el mental, el búdico y el átmico, hasta el átmico y el monádico, hasta ahí todos estos planos tienen 7 subplanos. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que si queremos transferir esa conciencia del nivel astral más alto al primer subplano mental, hay también otra línea que puede llamarse atajo atómico. Espero que nos lo diga más adelante. Y ya después nos da un claro ejemplo que estos subplanos están colocados lado a lado en una varilla. O sea, como si fuera una correspondencia, vaya. Y que aquí estuvieran los 7. Puede ser el físico, el astral, el mental. Entonces están como una varilla, están entrelazados. Ustedes recordarán los subplanos y los planos. A eso se refería. Continúa, mi hermano, por favor. Sí. Aquí nos va a dar ese atajo atómico. Pausadamente, por favor, mi hermano. Naturalmente, para pasar de un subplano atómico a otro, uno podría tomar el atajo a lo largo de la varilla, o bajando y descendiendo por los bucles colgantes, los cuales simbolizan los subplanos inferiores. En los procesos normales de nuestro pensamiento, descendemos ordinariamente por los subplanos, pero los chispazos de genio o las ideas iluminadoras pasan por los subplanos atómicos únicamente. Existe además una tercera posibilidad vinculada a la relación entre nuestros planos y los cósmicos, pero esto es demasiado abstrusa para ocuparnos de ella en una obra que hay de tratar únicamente del plano astral y de los fenómenos del mismo. Como saltos cuánticos, ¿a qué se refiere a nivel cósmico? Pero eso es un tema muy complejo. La mera obtención de la continuidad de conciencia en el plano físico y el astral es naturalmente insuficiente en sí misma para tener memoria de las vidas pasadas. Por esto es necesario un desenvolvimiento mucho más elevado en el carácter del cual no hemos de entrar ahora. La persona que haya adquirido dominio sobre su cuerpo astral puede naturalmente abandonar el cuerpo físico no solo durante el sueño, sino también en cualquier momento que quiera y viajar a lugares distantes, etc. Los mediums y los sensitivos al entrar en el trance proyectan inconscientemente sus cuerpos astrales, solo que por lo general al salir del trance el cerebro físico no tiene memoria de las experiencias adquiridas. En cambio, los estudiantes entrenados pueden proyectar conscientemente su cuerpo astral y alejarse a gran distancia del físico. Ya a su regreso al cuerpo, cae el recuerdo completo y detallado de las impresiones que han recibido. Bueno, ahí nos da también otros datos, que el mero desarrollo de la conciencia a nivel astral es insuficiente para traer la memoria de las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que todas las experiencias, las encarnaciones se almacenan en el cuerpo causal, que es la mente superior. Entonces, por eso no es suficiente que el individuo desarrolle el cuerpo astral para tener la memoria de sus vidas pasadas. Y también nos dice que ya el estudiante con pericia,
con experticia, ya puede él abandonar el cuerpo físico y hacer sus viajes astrales, como se conocen cotidianamente. Voy a concederte la palabra a mi hermano Ricardo, también para que nos ayude, por favor. Un cuerpo astral así proyectado puede ser visto por personas sensitivas y las que estén momentáneamente en condición nerviosa anormal. Se han registrado muchos casos de tales visitas astrales de personas moribundas instantes antes de morir. En estos casos, la proximidad de la disolución afecta los principios y hace el fenómeno posible para personas que, bajo otras circunstancias, no podían hacerlo. El cuerpo astral queda también en libertad en muchos casos de enfermedad. La inactividad del cuerpo físico es una de las condiciones de tales viajes astrales. Una persona, si sabe cómo hacerlo, puede densificar ligeramente su cuerpo astral, atrayendo de la atmósfera que lo rodea partículas de materia física, y así materializarse lo suficiente para hacerse visible físicamente. Esto explica muchos casos de apariciones, en que una persona ausente físicamente ha sido vista por amigos en condiciones ordinarias. Sí, o sea, hay gente que se trae partículas de la materia física para materializárselo, el principio de ubicuidad, ¿no? Que hay personas que, el maestro Saint Germain, esos maestros traen esos principios, ellos pueden materializarse o pueden manifestarse en varios lugares simultáneamente. Pero bueno, son personas que ya traen el dominio de la materia y precisamente ellos pueden atraer de la atmósfera partículas de materia física para manifestarse. Bueno, aquí nos dieron estos tips de la continuidad de la conciencia. Estos tips es precisamente esa correlación que existe entre los subplanos de cada uno, que son como una varilla, y que tenemos que desarrollar la cuarta espirilla. Obvio, ahorita estamos viendo términos generales, no nos están dando el curso para el desarrollo de la continuidad de la conciencia. Ya los otros textos que vimos de Annie Besant, más aquí anteriormente, el estudio sobre la conciencia y introducción al yoga, eso les puede ayudar a aquellos que quieran profundizar en este tema de la continuidad de la conciencia. Vamos a compartirles esos dos libros y el libro de los sueños en el chat para aquellos que quieran profundizar en esos tópicos, lo puedan hacer. Bueno, vamos a dar inicio al último tema del día de hoy, un tema muy apasionante que ya vamos a empezar a partir de este capítulo 12 en adelante, a conocer el proceso de la vida después del cuerpo. Yo digo la vida después del cuerpo físico, porque pues la muerte se nos ha dicho que no existe, la muerte es desechar esos cuerpos, la vida continúa, por eso mucha gente dice la vida después de la muerte, más bien la vida después del cuerpo físico o la vida después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, vamos a empezar en este tema tan interesante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí va a empezar el tema de qué ocurre después de la muerte. En este capítulo nos van a dar una breve reseña de qué es lo que ocurre en el proceso de la muerte del cuerpo físico. Para ello te voy a conceder el uso de la palabra a mi hermano Juan, para que nos ayudes, por favor. La muerte y el elemental del deseo. A la muerte, la conciencia se retira del cuerpo físico y pasa al etérico, donde permanece un corto tiempo, usualmente unas pocas horas, y luego pasa al cuerpo astral. De manera que la muerte es una especie de proceso de desnudarse o quitarse las envolturas. El ego, la parte inmortal del ser humano, se desprende de las envolturas externas una tras otra. Primero, el cuerpo denso, luego el cuerpo etérico, más tarde también del cuerpo astral, como veremos más adelante. En casi todos los casos, el paso parece ser completamente sin dolor, aún después de una larga enfermedad en que haya habido mucho sufrimiento. El aspecto pacífico del rostro muerto es fuerte evidencia en favor de esta afirmación.
la cual está confirmando por la contestación dada por quienes se les ha preguntado en el momento inmediatamente después de morir. En el momento de la muerte, aunque ésta sea repentina, la persona ve pasar ante él toda la vida que abandona, hasta en sus mínimos detalles. En un instante, ve toda la cadena de causas que han actuado durante su vida. Se ve y se comprende a sí mismo sin adornos halagadores y sin engaño. Lee su vida y permanece como espectador, contemplando la arena que abandona. La condición de la conciencia, inmediatamente después de la muerte, es por lo común soñolienta y de paz. Habrá también cierto periodo de inconsciencia que puede durar solo un momento, unos minutos, varias horas y hasta algunos días o semanas. La atracción natural entre la contraparte astral y el cuerpo físico es tal que, después de la muerte, la contraparte astral, a fuerza de algo, retiene la forma acostumbrada, de manera que la apariencia física de la persona se conserva casi sin cambio. Dado que la materia astral se moldea fácilmente con el pensamiento, puede ocurrir que una persona que se habitúe después de muerta a imaginarse ser más joven de lo que realmente era al morir, es probable que asuma tal apariencia. Muy pronto después de la muerte, ocurre en muchos casos un cambio importante debido a la acción del elemental del deseo. Gran parte de la materia del cuerpo astral se compone, como ya se ha dicho, de esencia elemental. Esta esencia es viviente, aunque no inteligente, y de momento está separada de la masa general de esencia astral. Gracias, mi hermano. Ya hablamos en capítulos anteriores de lo que es la esencia elemental, astral. Entonces, hoy vamos a entrar en detalle, ahora sí vamos a entrar en más profundidad. Para los hermanos que no han tocado ese tema del elemental del deseo, les sugerimos que le den la repasada a este curso desde el principio para que sepan de lo que estamos hablando y que se reafirme el conocimiento. Voy a concederte el uso de la palabra, mi hermano Mario, para que continúes, por favor. Claro que sí, mucho gusto. Ciegamente, instintivamente y sin razón alguna, esta esencia persigue sus propios fines y muestra gran ingenio para satisfacer sus deseos y avanzar su evolución. Para esta esencia elemental, la evolución consiste en descender a la materia. Su objetivo es llegar a ser mónada mineral. Por consiguiente, su propósito en la vida es acercarse lo más posible al plano físico y experimentar el mayor número de vibraciones groseras que pueda. Tampoco sabe ni puede saber nada del hombre en cuyo cuerpo astral se encuentra por el momento. Aquí vamos a hacer una pausa. Esta esencia elemental, aquí nos está diciendo, la evolución consiste, como está en un nivel astral, esas fuerzas son involutivas, ya lo hemos visto. Para esa esencia elemental, dice, la evolución consiste en descender a la materia, mientras que para nosotros, nuestro proceso es ascendente. Para esta esencia elemental, su proceso es descendente. O sea, estamos en sentido contrario, o sea, pero los dos nos tenemos que valer del cuerpo físico. La esencia elemental, astral, quiere manifestarse en la materia. Y dice, su objetivo es llegar a ser mónada mineral. Ahorita vamos a decir por qué. Por consiguiente, su propósito en la vida es acercarse lo más posible al plano físico. O sea, esencia elemental, él quiere valerse de un cuerpo físico para materializarse. Por eso dice, y experimentar el mayor número de vibraciones groseras que pueda. Y luego dice, tampoco sabe ni puede saber nada del hombre en cuyo cuerpo astral se encuentra por el momento. Fíjense, es algo muy, muy interesante este tema. Es como si ustedes tuvieran en su casa un habitante, pero ni él supiera que está ahí, ni ustedes supieran que él está ahí. Pero eso es lo que nos está queriendo dar a entender. Ese habitante que está en su casa, que es el cuerpo astral,
él quiere destruir la casa. Pero ustedes dicen, ¿por qué se está destruyendo la casa si no veo quién? Y ustedes reparan la casa pero al poco tiempo que ven que reparan la casa la vuelven a destruir. Y dicen, pues, ¿qué está pasando, no? Y este elemental que quiere destruir o quiere experimentar esas sensaciones bajas, dice, ¿quién está arreglando la casa? Que no lo, o sea, es un misterio muy interesante, vean ese tema del elemental del deseo. Fíjense bien en qué página estamos para mis hermanas que no tuvieron la fortuna de leer las primeras páginas. Estamos en la página 144. Vamos a regresarnos un poquito hasta el principio para que vean de qué estamos hablando, porque si no, nos vamos a perder. Por eso es muy importante que cuando se asume el compromiso de estudiar un curso, lo hagan de forma paulatina. Estamos nosotros siempre en la mayor disposición de servirlos, de ayudarlos, pero siempre les pedimos que exista una correspondencia con ustedes mismos, se comprometan, porque si no, su estudio va a ser incompleto. Están estudiando en partes, en pedazos. Entonces, en esencia no podemos llegar a una verdadera conclusión. No es regaño, es un exhorto para que se puedan comprometer incluso a leer lo anterior, y aquellos que decidan incorporarse posteriormente ya estemos en la misma tesitura, la misma dirección. Ok. Entonces, vimos que este es el proceso. Aquí vamos a ver. Ok. En la página 6, ustedes pueden recordar que leímos que al inicio de nuestro curso, nos dijo el autor que además de la materia astral ordinaria, entra en la composición del cuerpo astral humano lo que se conoce como el tercer reino elemental, o simplemente esencia elemental del plano astral, la cual forma lo que se llama el elemental del deseo, del cual nos ocuparemos más extensamente. O sea, en la página 6 ya nos están anunciando este elemental del deseo. Y a lo largo del curso nos lo repiten y nos dicen, espérense y espérense y espérense. Pues bueno, hasta el capítulo 12 es cuando ya vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante, a este elemental del deseo. Se dice en las ciencias ocultas que el proceso involutivo por el cual pasamos nosotros pasamos por este primer reino elemental, que es constituido de materia mental superior, por el segundo reino elemental o esencia elemental del reino mental inferior, y el tercer reino elemental es que hablamos el día de hoy, la esencia elemental astral o emocional. Nosotros ya pasamos, por eso le digo, por este proceso hace miles de millones de años. Entonces, después de que descendimos como esencia elemental mental superior, inferior y astral, descendimos hasta el reino mineral. Y una vez que descendimos al reino mineral, tocamos el plano físico y su plano sólido. Ahí es donde termina lo que se denomina la involución de la mónada o del espíritu. Esta esencia elemental, mental superior, inferior, astral y físico, vegetal y animal, poseen esencia grupal o alma grupal. Entonces, nosotros ya una vez que llegamos a este reino mineral o al plano físico más denso, ahí en ese proceso involutivo, tocamos fondo, como se dijera, ahí es donde empezamos a través de las sensaciones a evolucionar, pero eso es a través de miles de millones de años, no crean que es muy rápido. Del reino mineral, ya que vivimos durante un tiempo en el reino mineral, durante la siguiente cadena, así se llama, pasamos al reino vegetal y luego al animal y luego al humano. Entonces, por eso se dice, aquí nos decía hace ratito,
que la esencia astral, su trabajo es decadente, descendente. O sea, esta esencia quiere manifestarse ya en el plano físico, ya quiere llegar al reino mineral. Sin embargo, nosotros estamos compuestos de todo esto, de planos físicos, astrales y mentales, o de materia. Por eso, mientras el elemental quiere descender, nosotros queremos ascender. Ascender es la eterna lucha entre nuestros cuerpos, o sea, el cuaternario inferior, conformado por el cuerpo físico, etérico, astral y mental inferior. Este es el cuaternario, esta es la personalidad, este es el yo inferior, el ego inferior, o la personalidad. Esa es con la que tenemos que domar, luchar, tenemos que purificarla, redimirla. Aquí nos preguntaron, o sea que cuando fuimos elementales del deseo utilizamos el cuerpo, el vehículo físico y astral de otro ser que estaba ya en el camino. Así es, mi hermana. Ya nosotros pasamos por ese camino. Nosotros no nos acordamos, hemos repetido innumerables ocasiones, porque nuestro cerebro entra en actividad cada encarnación. En nuestra alma y en nuestra mónada, pero muy en específico en nuestra mónada, en nuestro espíritu, ahí están guardadas todas las experiencias desde el proceso involutivo, en la mónada, en la esencia monádica. Ahí están guardadas todas las experiencias desde cuando descendimos y hasta cuando llegamos. Por eso lo que se denomina la reencarnación es que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a estos planos. O sea, estamos purgando y estamos redimiendo estos seres. Y nos estamos redimiendo nosotros. Esas vestiduras las tenemos que poco a poco conocer y dominar, hasta que el alma, que el alma, acuérdense que es Atma, Buddhi y Manas, la mente superior. Esto es el alma, Atma, Buddhi y Manas. Ese Atma, Buddhi, Manas, que es voluntad, y Buddhi es amor, sabiduría, y Manas es inteligencia activa. Atma se tiene que expresar o tiene que dominar al cuerpo físico. Buddhi o intuición tiene que dominar al cuerpo astral. Y la mente superior tiene que dominar al cuerpo mental inferior. Entonces, por eso el estudio de la tríada en las escuelas ocultistas es maravillosa. Porque esta tríada inferior, que es el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental inferior, es reflejo de la tríada superior o del yo superior, y esta tríada superior o alma o yo superior es reflejo de la mónada. Ustedes recuerden que la mónada está aquí en el plano monádico, y este aspecto de voluntad se expresa en el plano átmico, el amor sabiduría desciende al plano búdico, y el aspecto inteligencia desciende a la mente superior. Entonces, por eso nos regresamos, mis hermanos, para entrar en detalle, ver de qué estamos hablando. A eso se refería el autor, de que la esencia monádica quiere descender al reino mineral, quiere tener bajas experiencias, bajas vibraciones, mientras que nosotros, nuestro camino evolutivo es empezar a permitir que el alma, el yo superior, se manifieste. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque este tema del elemental del deseo está muy interesante. Mis hermanas del Zoom, estamos en la página 144. Ok, ahí está. Ok. Entonces, vamos a concederte la palabra, Gaurí, por favor, para que nos ayudes en esta página 145, ¿va? Sí. Aquí nos quedamos, ¿verdad? No, 144. Ok. Entonces, esto que hablamos aquí está. 143, entonces en la 144. Ok. Ok.
Ciegamente, instintivamente y sin razón alguna, esta esencia persigue sus propios fines y muestra gran ingenio para satisfacer sus deseos y avanzar su evolución. Para esta esencia, sí, para esta esencia elemental, la evolución consiste en descender a la materia. Su objetivo es llegar a ser mónada mineral. Por consiguiente, su propósito en la vida es acercarse lo más posible al plano físico y experimentar el mayor número de vibraciones groseras que pueda. Tampoco sabe ni puede saber nada del hombre en cuyo cuerpo astral se encuentra por el momento. Tal elemental desea conservar su vida separada y siente que solo lo puede conseguir mediante su conexión con el hombre. Es consciente de la mente inferior del ser humano y se da cuenta de que cuanta más materia mental pueda mezclar consigo mismo, más prolongada será su vida astral. Al morir el cuerpo físico, como sabe que el plazo de su vida separada es limitado y que la muerte astral del hombre seguirá más o menos pronto, el elemental, con la mira de prolongar lo más posible la duración del cuerpo astral, redistribuye la materia del mismo en capas concéntricas con la más tosca al exterior. Desde el punto de vista del elemental de deseo, esto es una buena práctica, por cuanto la materia más grosera se mantiene unida por más tiempo y resiste mejor a la fricción. El cuerpo astral rearreglado se llama el yatana, o cuerpo de sufrimiento. En el caso de un hombre muy malo, Sí, adelante. En el caso de un hombre muy malo, en cuyo cuerpo astral prepondera la materia más grosera, se lo llama dhruvam, o cuerpo fuerte. Ok, entonces el yatana es el cuerpo del sufrimiento una vez que desencarnamos y ese cuerpo astral se rearregla, se denomina yatana o cuerpo de sufrimiento. Y en el caso de un hombre muy malo, esa materia se lo denomina dhruvam o cuerpo fuerte. La redistribución del cuerpo astral tiene lugar en la superficie de la contraparte del cuerpo físico, no en la superficie del ovoide que lo rodea. El resultado es que impide la libre y plena circulación de la materia astral que usualmente tiene lugar en el cuerpo de esta clase. Es como si atrapara la conciencia elemental y no la quisiera dejar salir. Ahorita vamos a ver. Voy a concederte la palabra a mi hermana Vianey para que nos ayudes, por favor, con el siguiente hoja. Además, el hombre puede responder únicamente a vibraciones recibidas en la capa exterior del cuerpo astral. Queda como encerrado, por así decirlo, en una caja de materia astral y no puede oír ni ver más que cosas del plano más bajo y grosero. Aunque viviera en medio de influencias elevadas y bellas formas de pensamiento, sería casi inconsciente de la existencia de las mismas, porque las partículas de materia astral que podrían responder a ellas están encerradas y no las alcanzan. Por otra parte, como solo es capaz de percibir la materia más grosera del astral de otras personas y siendo inconsciente de sus limitaciones, supone que la persona a quien mira posee únicamente las características desagradables que él puede percibir. Como solo puede ver lo más bajo y grosero, las personas a su alrededor le parecen monstruos de vicio. Bajo tales circunstancias, no es extraño que considere el mundo astral como el infierno. La redistribución del cuerpo astral por el elemental de deseo en manera alguna afecta la posibilidad de reconocer a la forma dentro del ovoide, aunque los cambios naturales que tienen lugar tienden a hacer la forma en conjunto algo más sutil y más espiritual en apariencia, a medida que transcurre el tiempo por razones que se explicarán. La concha o capa externa se desintegra con el tiempo. Entonces el hombre es capaz de responder a vibraciones del grado inmediatamente superior del plano astral.
De esta manera, se eleva al subplano inmediato y así sucesivamente, de un subplano a otro. Su estadía en cada subplano corresponderá, como es natural, a la cantidad y actividad de la materia de su cuerpo astral, perteneciente a cada subplano. Ahí está, entonces se va vistiendo, se va desgastando. Si este hombre generó mucha materia del séptimo subplano, pues ahí va a durar más tiempo. Si fue un santo, pues va a pasar como el sueño del plano astral, o sea, del purgatorio directamente al cielo. A eso se refiere que es como una concha, pero son 7 conchas o 7 capas, y depende el tipo de vida que llevó el individuo, es el subplano donde se va a estacionar. Ok. Dice aquí que al hablar de que la persona se eleva de un plano a otro, o de un subplano a otro, aquí dice que de un plano a otro porque es del físico al astral, pero también de subplano por subplano, dice, no se ha de entender que cambie necesariamente de lugar en el espacio. O sea, recuerden que aquí están los 7 planos y los 7 subplanos, aquí están los desencarnados, aquí están todas las 7 dimensiones, los 7 planos. Sino que transfiere su conciencia de una esfera a la otra. En el caso de una persona con el cuerpo astral redistribuido, el foco de conciencia se transfiere de la concha exterior a la inmediata hacia adentro. De manera que la persona deja de responder a las vibraciones de un grado de materia para responder a otro grado de orden superior. Al parecer, se desvanece un mundo con su escenario y sus habitantes, mientras aparece otro nuevo. O sea, un clarividente aquí ve todos los seres del plano astral, mental, intuicional, átmico, monádico. Como usualmente la concha se desintegra por grados, el hombre nota que la contraparte de los objetos físicos se va desvaneciendo, a la vez que las formas de pensamiento se hacen más y más vívidas. Si durante este proceso encuentra de vez en cuando a otra persona, se imaginará que el carácter de tal persona está mejorando constantemente, lo cual se debe a que él mismo va haciéndose más capaz de apreciar vibraciones superiores de ese carácter. O sea, como dijera el dicho, somos espejo y reflejo. Como vemos a los demás, nos están reflejando en qué subplano estamos. La redistribución del cuerpo astral, de hecho, dificulta constantemente la plena y verdadera visión del hombre en lo que respecta a sus amigos en todas las etapas de su vida astral. Este proceso de redistribución del cuerpo astral ocurre a la mayoría de la gente, pero la puede impedir el hombre que con firme voluntad se opone a ella. Fíjense, este tema, este punto está súper interesante. Por eso la importancia de estos estudios. Dice que ese proceso de redistribución o control que tiene el elemental astral, el proceso de la concha, redistribución y desintegración, le ocurre a la mayoría de la gente que no tiene conocimiento de estos temas. Pero nosotros que ya poseemos este conocimiento, podemos impedir que este elemental se apropie de esto con firme voluntad y se opone a ella. En efecto, todo aquel que comprenda las condiciones del plano astral, todo aquel, o sea, nosotros, por eso la importancia de este curso, debiera negarse en absoluto a permitir tal redistribución del cuerpo astral por parte del elemental del deseo. O sea, en el momento que desencarnemos, tenemos que desarrollar una conciencia y decir, a ver, elemental, yo estudié teosofía y yo sé que tú no vas a tomar control y tú no vas a formar la concha y no vas a redistribuir. Pero aparte, no nomás falta la voluntad, purificar desde la vida los cuerpos y desarrollar esta continuidad de conciencia. Dice que si ahí nos enfrentamos al elemental del deseo, en tal caso las partículas del cuerpo astral se mantendrán entremezcladas
como durante la vida, o sea que están aquí todas entremezcladas. En consecuencia, en vez de estar confinado en un solo subplano, el hombre será libre en todos los subplanos de acuerdo con la constitución de su cuerpo astral. También no porque tú digas, no, tuviste una vida depravada, pues por más oposición que tengas, o sea, tienes pura materia elemental baja. Te va a servir para decirle al elemental, tú no vas a controlar, o sea, tú, porque recuerden que este elemental quiere seguir viviendo. ¿De qué? De nuestro cuerpo, por eso se hace como concha. Es como una almeja que está abierta toda la vida y de repente cuando ya siente que se va a morir se cierra, pues es como la concha. Es por eso importante aprender a estar, dice Gauri, es por eso importante aprender a estar consciente en el plano astral durante el sueño para poder distinguir cuando estamos ahí y también saber que morirnos aunque haya sido de forma repentina. Sí, pero son importantes muchas cosas, la alimentación, la devoción, la oración, la ceremonia, los rituales, para purificar ese cuerpo astral. Todo es importante. Nada más que otra cosa. Como la alimentación ya no se nos dijo aquí, ciertos alimentos puros, tratar de eliminar el alcohol, el tabaco, las drogas, la carne, todo eso que pueda constituir esta bajo astral. Bueno, dice que el elemental temeroso, una vez que ya tú te le enfrentas, una vez que te le pones de al tú por tú, temeroso a su manera, semiconsciente, tratará de transferir su temor al hombre. O sea, se nos va a enfrentar. Si te le pones al brinco, se te va a enfrentar. Que trata de impedirle la distribución a fin de disuadirlo de ello. O sea, sí, te pones al brinco, pues órale, ahorita me va a transformar para que veas. Esta es una de las razones por la que es útil poseer conocimiento sobre estas materias antes de la muerte. O sea, nos estamos preparando, este curso nos va a ayudar mucho porque nos va a preparar para poder enfrentar lo que vamos a vivir después de la muerte del cuerpo físico. Por eso es importante, y es pues es triste, lamentable que pues esto debería estar al alcance de mucha gente, ¿no? Sin embargo, pues no es el momento, no les toca y pues bueno, nosotros poco a poco tendremos que generar esa labor de compartir esto para que pues aquellas personas que así decidan, pues les llegue este material. Dice, si la redistribución o enconchamiento ya se ha hecho, hay la posibilidad de que alguien con este conocimiento, deseoso de ayudar a la persona, rompa tal condición, dejándola así libre para trabajar en todo el plano astral, en verdad, en lugar de quedar confinada a un plano. Ese es el trabajo de las misas, de los rosarios, de los rituales que hacen muchas fraternidades respecto a los hermanos desencarnados. Porque quizás muchos de ellos supieron esto, se les olvidó, y nos dicen, ayúdame, o sea, aquellos que tenemos cierta capacidad, ayúdame, un familiar de eso, ayúdame, estoy atrapado, estoy enconchado, el elemental me atrapó. Entonces, por eso la importancia de que no solamente podemos hacer servicio en el plano físico. Ya se van a dando cuenta ustedes que conforme vayamos avanzando en esos estudios podemos ayudar incluso a los desencarnados. ¿Qué les parece, mis hermanos? Sí. Y apenas empezamos con el tema del elemental del deseo, ¿eh? O sea, apenas empezamos. Y también hay un elemental del plano mental inferior y otro elemental. Entonces todo eso es lo que, por eso nosotros decidimos llevar esta serie de cursos. Primeramente el cuerpo etérico, ver al momento de la muerte cuál va a ser nuestra experiencia en el mundo etérico, en vida, en el cuerpo. Y ahorita estamos en el cuerpo astral.
una vez que terminemos ese curso del cuerpo astral, por eso el tema del seguimiento, viene el cuerpo mental inferior. Y luego viene el estudio del cuerpo causal. Por eso este autor, Arthur Powell, hizo esta compilación de estos 4 cuerpos, el etérico, el astral, el mental inferior y el mental superior, el mental inferior y el mental superior causal. O sea, y él extrajo de varias obras de varios tratadistas para hacer esta colección, este tratado de los cuerpos, que pues está muy interesante, ¿eh? Entonces los invito a que no se disipen, no importa que no vengan, no importa que no vengan, sigan en sus estudios, les podemos mandar el cuerpo etérico a los que no lo tengan para que en sus oportunidades se regularícense y vayamos estados todos en la misma sintonía. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, mis hermanos? Así es. Mi hermana Vianey, ¿todo bien? Tauri, ¿todo bien? Todo bien, te escribí ahí que muy, muy interesante, que gracias por las explicaciones. Y sí es importante, de verdad, ya con estos conocimientos, es una herramienta para, ya que uno comprende que esta existencia no es la única, no es ni la primera y probablemente no es la última, para realmente como acelerar y de mejor forma la transición entre una vida y la siguiente, ¿verdad? En las existencias. Y tal vez hasta ahorrándonos procesos, haciendo esos como atajos que Sí. menciona que, ¿verdad? Que probablemente no, pues no se refiere exactamente a ese, pero sí lograr uno avanzar con un paso más rápido y firme a planos superiores, a existencias un poco más elevadas, donde cada vez nos acerquemos y salgamos de ese círculo del eterno retorno, ¿verdad? El samsara. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Y sobre todo, una de las responsabilidades que hemos de adquirir como miembros de la sociedad teosófica o las hermandades, que nuestro servicio de hermandad no termina cuando un hermano desencarne. Muchas veces el hermano desencarna y nos olvidamos de él, no le hacemos sus ceremonias luctuosas, sus tenidas fúnebres. Y es un servicio que en realidad podemos hacer, porque recuerden que la unión hace la fuerza, y si nosotros proyectamos formas, emociones sentimentales, podemos ayudar a esos hermanos en esas tenidas fúnebres, ayudarlos a que no ayudarles, hacer esa fuerza para dominar ese elemental del deseo, para decirle, espérate, ya bien te serviste durante toda la vida, que todavía quieras seguir viviendo, pues párale, o sea, yo sé que tú quieres involucionar, que tú quieres llegar a la esencia monádica, mejor te enseño, mejor te ayudo, pero también no retrasen mi evolución. Pero bueno, es parte de las cuestiones que tenemos que ser conscientes, nuestro papel dentro de las hermandades, que no solamente es, pues durante el tiempo que conocí al hermano, pues son muy buena onda, y nos enteramos que desencarnó, y pues bueno, pues sepa dónde está el hermano, pues que le vaya bien, ¿no? Hay que ayudar a esos hermanos, a estos familiares desencarnados. A veces nos piden auxilio en los sueños, ayúdame, o esto, y ahí es donde tenemos que estar alerta a ellos, porque pues muchos familiares, pues, si no es que la mayoría desconocen de estos temas, llega la muerte y pues les toma por sorpresa todo esto. Y entonces nosotros ya conocedores de estos sucesos, pues podemos ayudar. Entonces, que va a ser parte de nuestra práctica del día de hoy. Tratar de estar en esos estados de sueño, de sueño físico, el etérico, el astral, el mental. Poco a poco nuestra conciencia la vamos a situar en eso, y vamos a tratar de generar pensamientos de paz y de amor, para ayudar a todos los desencarnados, a todos nuestros hermanos que incluso acuden a nuestras sesiones. Adelante, hermana.
Sí, no, también eso que decías, para ayudar a otras personas, pero también para hacernos conscientes de que cuando muere un familiar muy cercano a nosotros, también tratar de soltarlos lo más pronto posible y no mantenerlos tampoco nosotros con nuestros sentimientos, llanto, apego, tristeza, mantenerlos también, hacerles difícil esa transición, pienso yo que también debe de ser parte del aprendizaje sobre la muerte que nos sirva para nosotros también no ser, no agarrarles el pie, ¿verdad? Aunque sea el pie astral, pero soltarlos y no jalarlos a que sigan todavía aquí cerca de nosotros. Eso puede escucharse fácil, sin embargo, a pesar de que tenemos este conocimiento cuando ocurre eso, pues creo que son experiencias fuertes, son experiencias dolorosas que han pasado. Sin embargo, tenemos que pedirle a esas desencarnadas que cumplan su evolución, que rápido se adecúen a estos planos, sobre todo pues en los límites de la ley, por más ceremonia, por más ritual que se quiera ese hermano o hermana, si su karma no le permite, pues bueno, tampoco podemos interferir en procesos, pero sin embargo, nosotros podemos enviar esos pensamientos de amor, de luz, de liberación, y su karma, si su evolución se lo permite, claro que va a ayudar. Obvio que no vamos a andar interfiriendo en procesos, no nos corresponde ni de los encarnados y menos de los desencarnados. Así veamos que un hermano, un familiar, alguien, pues mira hermano y vele por acá y te lo puedo ayudarte. Y si ese hermano no quiere, tampoco podemos interferir en tu proceso, tenemos que respetar. Entonces, claro que sí, respetando ese libre albedrío, como dice mi hermana Gaudí, de cada hermano y dentro de los límites del karma, nuestro y de ellos. Bueno, si no hay otra intervención, a otra duda, vamos a concluir la grabación. Yo les agradezco a todas y a todos su asistencia en el Centro de Estudios y de forma virtual. Nos vemos la próxima semana. No se desconecten, mis hermanas. Ahorita les tenemos una información. Gracias y hasta la próxima semana.